Ella curó las heridas de un vaquero, sin saber que era el millonario más poderoso de la región. «Aguantá, no podés desangrarte así», apretó Lucía con la mano temblorosa la palma áspera de aquel hombre, intentando poner un poco de presión en la herida, que manaba sangre como un río rojo sobre su pantalón de cuero. Tomás respiraba con dificultad. Sus ojos verdes, cargados de resignación, se clavaban en el cielo plomizo que parecía hundirse en la montaña, pero abajo, donde él y Lucía se refugiaban, la tormenta no daba tregua. La lluvia golpeaba el techo de chapa en un sonido metálico, y el viento frío azotaba los troncos de madera que formaban el pórtico viejo del almacén que había al borde del camino. «No te muevas», ordenó Lucía, con voz firme a pesar del miedo que la aprisionaba el pecho. «Decime cómo te llamas, ¿tenés familia? ¿Alguien que te busque?» Tomás solo pudo esbozar un gruñido leve, su mandíbula apretada en un gesto de dolor. La sangre se le escapaba por la entrepierna del pantalón, manchando sus botas embarradas. Lucía se arrodilló con más rapidez, sintiendo cómo su corazón latía feroz entre la lluvia y el olor a tierra mojada. «¿Por qué estabas ahí afuera solo?», preguntó bajito, mientras sacaba de su bolso una botellita de alcohol y unas gasas. El hombre rió con ironía, tosió y pidió con voz rasposa y cortada: «No sos ni mi enemigo». Las palabras fueron apenas un susurro, pero Lucía captó entre esas sílabas la desesperación y el cansancio. Pudo ver los surcos profundos alrededor de sus ojos y la humedad pegada a su piel bronceada, en contraste con el rojo brillante de su cabello empapado, que caía en mechones sobre la frente y el cuello. «Está bien, no sos mi enemigo», repitió ella buscando que no se sintiera solo en ese minuto, mientras apretaba las manos alrededor de la herida, intentando contener el sangrado. «Soy Lucía, trabajo acá, en el puesto del pueblo. Sé de hierbas y cosas para curar». Tomás volteó la cabeza despacio y la miró fijamente, como estudiándola. Hubo un silencio cargado, solo interrumpido por la tormenta y las gotas que resbalaban por la madera, escapando al suelo. «Gracias», murmuró más para sí que para ella. De fondo, el ruido del gallinero cercano y los perros ladrando dispersos se mezclaban con la tormenta, dibujando la atmósfera de un pueblo pequeño, olvidado casi, en algún rincón alto y húmedo de las sierras. «¿Cómo te lastimaste?», preguntó Lucía sin perder la concentración, mientras desdoblaba la camisa ajada del hombre, descubriendo el costado izquierdo donde la herida sangraba sin parar. «No importa», contestó evasivo. «Solo necesito quedarme quieto un rato». Lucía asentía mientras limpiaba los bordes de la herida con la poca agua que recogía en su cantimplora. El hombre estaba pálido, pero mucho menos que parecía ante la tormenta y la sangre. Su respiración costaba, pero sabía que tenía que actuar rápido. Sacó unas tijeras de su cinturón improvisado y cortó lo más cerca posible la tela mojada. Mientras Lucía lo atendía, una sombra pasó por la calle del pueblo. Un hombre con sombrero y poncho caminaba bajo la lluvia, mirando hacia el almacén con gesto hosco. Lucía solo lo vio de reojo cuando una ráfaga fuerte la obligó a refrenar el cuidado por un momento, pero sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío húmedo. «¿Estás solo acá? ¿Nadie sabe que te encontraste así?», volvió a preguntar, aunque ya sabía que la respuesta no cambiaría nada. Tomás cerró los ojos, con un dolor visible que se le tensaba en la espalda, pero aún así negó con la cabeza. Hubo en esa negativa algo más de lo que parecía simple evasión. Lucía supo entonces que él guardaba secretos y no quería que nadie más supiera dónde estaba. En ese instante, un perro de mediana estatura y pelo encrespado se acercó revolviendo el barro y se acostó a 1 metro de distancia, vigilante. Lucía le sonrió, en un gesto que rompió un poco la tensión. «Está bien, estamos juntos en esto, entonces», dijo con un suspiro. Mientras hablaba, la tormenta se mantenía brutal, empeorando la sensación de aislamiento entre las montañas. Poco a poco, con manos cautelosas, limpió la herida, después de hacer un nudo precario que frenaba el sangrado. De su bolsa sacó un poquito de ungüento, elaborado con hierbas que le había enseñado su abuela, y lo untó cuidadosamente para evitar que el dolor del hombre se hiciera insoportable. «Vas a tener que quedarte acá un rato», advirtió.
No tengo mucho, pero puedo cuidarte hasta que pare un poco la tormenta y podamos buscar ayuda. Tomás no dijo nada. Dejó que su mirada se perdiera en el horizonte candente de árboles mojados. Por primera vez, en horas, dejó caer la cabeza hacia atrás, descansando en el tronco del pilar. Había una mezcla de confianza, pero también una sombra de guerra privada que llevaba pega en la piel. ¿Quién sos realmente?, preguntó Lucía, no sin un dejo de curiosidad. Pareces más que un vaquero vaporoso. Pero él solo la miró largo rato, como sopesando si debía responder o no. Finalmente se limitó a decir, con voz baja y cansada, «Solo alguien que no quiere que esto siga así». Aquella frase, pronunciada desde la vulnerabilidad, quedaba flotando en el aire húmedo, como un secreto a medias, una promesa rota. En ese momento, la madera del portón se quejó con un chirrido y un viejo vecino del pueblo, don Ernesto, apareció bajo el paraguas roto que sostenía. Iba con el paso lento, con su rostro curtido por años de ventarrones y sol. «¿Qué haces acá, Lucía?» «¿Y ese hombre?», preguntó alzando la voz para que se escuchara en la tormenta. «Está herido, don Ernesto», contestó ella, manteniendo su mano firme sobre la de Tomás. «Lo encontré tirado en el camino sangrando mucho». El viejo no se acercó, solo miró con desconfianza y luego señaló hacia el lado contrario donde se veían unas luces débiles del pueblo que no parecían cercanas. «Si se entera alguien que tenés a un desconocido escondido, vas a tener problemas», advirtió con severidad. «Por esos lados la cosa está difícil. Se siente el olor a pelea y negocios turbios en el aire». Lucía apenas asintió, pero en su interior la determinación crecía. «Necesita ayuda, y no voy a dejar que se muera ahí afuera», respondió firme. Don Ernesto bufó un poco, y luego dijo en voz baja, casi para sí mismo, «Estás loca, Lucía, pero vos sabés mejor que nadie de esos hombres que no buscan la justicia, sino la ganancia a cualquier costo». Con esos ecos, el hombre misterioso la tomó por sorpresa y habló. «Nada será igual después de esta lluvia», murmuró Tomás, perdiendo el hilo entre su cansancio y la tormenta. Lucía la sintió esa frase como un presagio. «Vamos a ver si te podemos salvar», dijo ella, buscando en su mochila una manta para taparlo. La noche estaba cayendo rápido, y la tormenta no quería dar tregua, pero bajo el refugio de madera y entre la oscuridad que mojaba los huesos, dos mundos distintos se encontraban por primera vez, atados por la lluvia, el miedo y una esperanza que ni siquiera ellos comprendían todavía. Mientras las gotas se mezclaban con la sangre y el sudor, Lucía apretaba la mano de Tomás y en silencio prometía cuidar aquello que en secreto empezaba a nacer entre ambos. Aurora, la vecina que había visto todo desde la ventana de su casa, murmuró para sí misma al ver la escena. «Ese hombre va a traer problemas, y no sé si será por su dinero o por su sombra, pero Lucía está metida de lleno». La tormenta era solo el comienzo. Cuando Tomás volvió al rancho, el cielo aún estaba encapotado con nubarrones pesados que prometían más lluvia. Dentro de la casa grande, el aire olía a cuero y a madera pulida, muy distinto al olor rabioso de la tierra mojada que lo había acompañado en la tormenta. Los pasillos amplios cortaban el silencio con ecos de sus botas que retumbaban entre retratos familiares y cortinas de terciopelo carmesí. «¿Dónde mierda estuviste?», le espetó su hermano menor, Martín. Apenas lo vio cruzar el umbral del comedor mientras apartaba la copa de vino con una mirada llena de desconfianza. Tomás se detuvo, sin querer contagiarse de esa tensión, pero la herida aún le recordaba en cada respiración que no podía hacer nada sin ese peso en el costado. «Anduve de paso resolviendo un asunto», contestó evitando arrogancia y tratándolo con la paciencia justa que esa reunión informal parecía exigir. «Nada para que se arme chisme». Martín frunció el ceño, claramente no convencido, pero la presencia de su padre, don Rómulo, una figura imponente y fría, disipó cualquier intento de continuar la discusión. Él observaba desde el sillón principal, mirando sus teléfonos y documentos, sin perder detalle ni pestañear. «Tomás, esperábamos un informe, no un regreso con la pierna hecha trizas», dijo con voz grave y seca. «La competencia no va a esperar». Tomás inhaló profundamente. Sabía que en esa casa el poder era un juego constante,
y que no podía permitirse ser débil ni mostrar qué había pasado realmente. «Podré seguir adelante, viejo», respondió con firmeza, alzando la voz lo justo para que no quedaran dudas. «Pero necesito asegurarme de que el personal esté protegido». Don Rómulo arqueó una ceja, la única forma que tenía de demostrar interés. «¿Y ese personal incluye a la gente del pueblo?», preguntó, ladeando la cabeza. Tomás no respondió. Esa frase le caló hondo, porque sabía que en ese detalle estaba la grieta que comenzaba a abrirse con Lucía y con su propio deber hacia la comunidad. Del otro lado, Lucía empezaba su día con una mezcla incómoda de esperanza y resignación. En la sala de espera del puesto médico, las sillas de plástico chirriaban bajo la presión de la gente que esperaba, charlando en voz baja sobre la herida que había tenido el vaquero misterioso. La noticia ya había corrido rápido. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo. Aurora, la vecina que la había observado desde su ventana, se acercó con un vaso de mate y un gesto preocupado. «¿Estás segura de que no te vas a traer problemas, Lucía?», le preguntó en voz baja, sentándose a su lado. «En el pueblo no hemos tenido nada que ver con ellos, y que esa gente te empiece a relacionar con la familia poderosa puede traer malas pulgas». Lucía apretó los labios, el mate calentando sus manos temblorosas. «No pienso dejarlo solo, aunque me cueste hasta la reputación», respondió con firmeza, pero sin perder la melancolía en sus ojos. Estaba herido, y no podía dejarlo tirado en el camino. «Te entiendo», murmuró Aurora casi para sí, «pero saben bien quién es Tomás, y van a empezar a hablar. No todos acá son amigos. Algunos prefieren mantener las cosas como están». El murmullo del mercado cercano se colaba por la ventana abierta, con el ruido de vendedores que ofrecían chorizos, frutas frescas y mantas tejidas a mano. Pero para Lucía todo eso parecía lejano, atrapada en una tormenta de rumores invisibles que ya corrían por el pueblo. Mientras tanto, en el rancho, Tomás asistió a una reunión urgente con sus empleados y jefes de campo. La sala de juntas era un espacio frío, dominado por mapas y gráficos, donde se hablaba no solo de ganado, sino de territorios, contratos y alianzas que pesaban tanto como las montañas a su alrededor. «Si perdemos la frontera norte, los zárates se quedan con todo», explicó Tomás con la voz aún ronca del dolor. «Pero no podemos arriesgar más vidas», dijo, mirando a los hombres que asintieron, conscientes de la tensión que había. Uno de los capataces, un hombre robusto llamado Ramiro, apoyó la mano en la mesa y replicó entre serio y preocupado: «Con todo respeto, patrón, hay gente que no verá bien que afloje. Nos han dicho que hay plata de por medio y que ese enemigo está dispuesto a lo que sea». Tomás sintió la presión doblarse sobre sus hombros y apenas pudo reprimir un suspiro. Lo que él buscaba era un equilibrio que su familia no entendía ni parecía aceptar. De vuelta en el pueblo, Lucía atendía a un paciente cuando en la radio del lugar sonó una voz conocida. Era el locutor del canal local, anunciando rumores que ya empezaban a destilar veneno. Se comenta en la plaza que el joven heredero de la estancia El Portezuelo fue herido de bala la noche pasada. ¿Cuál será la razón? Algunos aseguran que fue por un ajuste de cuentas, otros dicen que la familia está en problemas. Y no faltan los susurros sobre una mujer del pueblo que habría tenido algo que ver. ¿Quién será? ¿Qué secretos se esconden? El rostro de Lucía palideció y se encontró con la mirada inquisitiva de las otras enfermeras. Sentía como si el aire sintiera la presión crecer alrededor de su cuerpo. Por un instante, dudó si debía defenderse o rendirse. Pero recordó la mano de Tomás temblando junto a la suya, esa misma mano que había sostenido con urgencia bajo la lluvia. Salió un momento a tomar aire y al cruzar la calle lo vio. Era Ernesto, el viejo vecino, que charlaba con un grupo pequeño en la esquina, todos cuchicheando y lanzando miradas hacia ella. Lo que Lucía no sabía era que en una confortable oficina iluminada con lámparas de bronce, uno de los rivales de Tomás, el señor Berrondo, observaba con interés las noticias desde su escritorio. «Parece que la herida de Tomás no fue tan privada como esperaba», musitó con una sonrisa ladina. Y ese chisme sobre la enfermera del pueblo podría ser útil para mover un par de piezas. Sus ayudantes asintieron, conscientes de que en ese juego
Una reputación podía volar por el aire y dejar a un hombre sin aliados. Mientras tanto, a pesar de los rumores, Lucía decidió no ocultar su cariño ni su verdad. En una reunión con las mujeres del pueblo, defendió la relación que apenas comenzaba, cara a cara con prejuicios y voces bajas. «No voy a pedir disculpas por cuidar a alguien que lo necesitaba», les dijo con voz fuerte y clara, «y mucho menos voy a dejar que el miedo me quite la dignidad». Sus palabras resonaron en la pequeña sala del centro comunitario y algunas miradas comenzaron a cambiar. Sin embargo, no todo era reproche. Pedro, un joven del pueblo que había crecido junto a Lucía, se acercó un día y le entregó discretamente una nota. «Tené cuidado, Lucía. No todo lo que brilla es oro en esa familia. Te lo digo por vos». El mensaje le cortó la respiración y abrió una grieta nueva en su corazón. ¿Cómo podía amar a alguien que, sin saberlo, participaba en el daño que ellos habían sufrido? De pronto, las imágenes de la tierra seca y las fuentes de agua contaminadas flotaron en su mente con una crudeza distinta. Esa noche, Lucía se sentó frente a la ventana mirando las estrellas demasiadas veces ocultas por la tormenta, y pensó en Tomás. Se preguntó cómo luchaba él también adentro, en sus mundos enfrentados, y si el amor que comenzaban a tejer podría sobrevivir las derrotas que aún venían. En el rancho, Tomás peleaba con la sombra de lo que debía ser y lo que deseaba. A escondidas, tomó su teléfono y escribió un mensaje. «No puedo exponerte. Hay cosas que debo aclarar primero, pero te pienso siempre». Luego lo borró, sintiendo la desesperación crecer. Sabía que cada paso que daba en su casa lo alejaba un poco más del mundo simple, honesto y húmedo, donde Lucía lo había encontrado. Y sin embargo, dudaba si podría regresar. La noche cerraba con susurros nuevos, y por primera vez ambos entendieron que el amor, para sobrevivir, necesitaría más que esperanza, necesitaría valentía y el coraje para mirar la verdad cara a cara. «Vos sos fuerte, Lucía», murmuró ella misma, acariciando el borde de la carta que había guardado. «Y yo voy a intentar serlo también». La tormenta parecía haberse calmado, pero en el fondo, debajo de la tierra mojada y los corazones cansados, la lucha apenas comenzaba. La plaza del pueblo hervía de colores y sonidos. Los acordes del bombo y la guitarra se entrelazaban con las voces que entonaban canciones folclóricas, mientras parejas vestidas con ponchos, faldas largas y sombreros bailaban al compás. Las risas y aplausos llenaban el aire, y los niños corrían entre los puestos que ofrecían vino casero, empanadas y tejidos artesanales. Había un aroma a leña quemada y a tierra mojada, mezcla perfecta para ese atardecer que prometía ser inolvidable. Lucía, con su vestido celeste, que contrastaba con su piel clara y el rojo intenso de su cabello rizado, se movía entre la gente con una mezcla de nervios y determinación. La invitación para cantar había surgido como un desafío silencioso, demostrar al pueblo que el amor podía atravesar la muralla de prejuicios que empezaba a levantarse. Esa misma tarde, había pasado horas practicando en la pequeña sala de la escuela, esperando que su voz transmitiera no solo la melodía, sino la fuerza de un corazón dispuesto a no rendirse. En el margen de la plaza, Tomás la observaba desde la sombra de un sauce. Le dolía la herida que aún le marcaba el costado, pero el dolor era nada comparado con lo que pesaba en su alma. Saber que su presencia allí había sido interpretada como provocación, como una afrenta para algunos, mientras para otros era la esperanza de un cambio. Martín, su hermano, estaba en el centro, no de la fiesta, sino de la confrontación que había empezado a surgir cuando se corrió el rumor. Se acercó a Tomás con una sonrisa falsa. «¿De verdad vas a arriesgar el imperio por una enfermera? Esto no es juego, hermano, la familia no perdona la debilidad». Tomás clavó la mirada en él, el verde de sus ojos encendiendo una determinación feroz. «No es debilidad querer hacer lo correcto. Esto va más allá de la familia o el dinero. Creo que es tiempo de que cambie algo». Martín bufó, y un murmullo de algunos hombres que los rodeaban acompañó su desprecio. «Tus empleados, la gente del pueblo. ¿Crees que eso salvará el rancho? Las lealtades están divididas,
y rebelarte así solo les da más munición a nuestros enemigos. Era cierto. Berrondo ya había comenzado su juego sucio, enviando mensajes y preparando la emboscada que podría destruir no solo a Tomás, sino también a toda la red de alianzas que mantenía vivo el imperio ganadero. Y esa emboscada, como una sombra al acecho, se acercaba sigilosamente. Del otro lado de la plaza, Lucía terminó su canción con un suspiro, su voz impregnada de emoción, «Y tú por mí». La gente aplaudió con fuerza, pero entre los aplausos había miradas divididas, entre el orgullo y el rechazo. Algunos la veían como una heroína valiente, otros como una extranjera en su propio pueblo, una amenaza invisibilizada bajo la ternura de sus notas. Cuando bajó del escenario, Aurora la esperaba con una expresión mezcla de admiración y preocupación. «Lo hiciste bien, Lucía, pero no todos están contentos». Vi a Ernesto hablando con varios que ahora te miran con el ceño fruncido. Lucía apretó los labios. «Lo sé, no es fácil, pero no puedo dejar que el miedo decida por mí. Si nos quedamos callados, perderemos todo». Mientras tanto, Tomás estaba cerca, y al verla, sus ojos se iluminaron con un destello de ternura y dolor. Se acercó con pasos firmes, consciente de que esas ropas sencillas y ese rostro decidido tenían más coraje del que él había conocido. «Lucía», dijo en voz baja. La multitud no los alejaba lo suficiente. «Tenemos que hablar. Más tarde, cuando se calme todo un poco». Ella lo miró fijamente. La tensión en sus hombros era palpable. «Necesito respuestas, Tomás. No puedo seguir dándome ilusiones con medias verdades». Ambos se alejaron unos pasos, sentándose en un banco junto a la fuente tradicional en el centro. «¿Sabías?», comenzó Lucía, con la voz quebrada, como si cada palabra fuera una herida. «Tu familia, tu empresa, están involucrados en la contaminación de nuestro río. Las tierras donde crecí se están secando y nuestros animales sufren, mientras vos te preocupás por contratos y fronteras». Tomás tragó saliva. El peso de la confesión latente lo asfixiaba. «He escuchado los reclamos, Lucía. No niego que hemos cometido errores, pero no todo es tan blanco o negro. Quiero cambiarlo. Por eso vine aquí, por eso me expuse». «¿Cambiarlo?». Ella lo miró a los ojos buscando la verdad. «¿Qué te hace pensar que te creeré después de descubrir todo esto? ¿Cómo puedo confiar en alguien que forma parte del problema?». El silencio cayó como piedra entre ellos. El ruido de la fiesta parecía distante, como un eco lejano de un mundo que no quería ser el suyo. Tomás tomó la mano de Lucía con suavidad. Sus ojos verdes reflejaban sinceridad. «No puedo pedirte que confíes ciegamente, pero sí te pido una oportunidad. La verdad completa, los cambios reales. No quiero perderte, pero tampoco quiero que seas cómplice de silencio». Ella lo dejó tomar su mano, un gesto pequeño, pero lleno de carga. «Entonces, vamos a hacerlo juntos, honestamente, sin mentiras». Esa promesa entre ambos parecía sellar una tregua personal, una alianza destinada a resistir las tormentas que venían, pero la calma no duraría mucho. Antes de que pudieran levantarse, un grupo de hombres irrumpió en la plaza, liderados por uno de los capataces fieles a Berrondo, un tipo robusto y con la mirada dura llamado Esteban. Sin respeto por el lugar ni por las tradiciones, comenzaron a lanzar acusaciones en voz alta, buscando sembrar dudas y dividir. «Este señor no es más que un farsante», gritó Esteban señalando a Tomás. «Se vende al mejor postor, traiciona a su gente y ahora se anda con la pobre enfermera como si fuera santa». Una ola de susurros tensos recorrió la multitud. Los ojos se giraron contra Lucía y algunos comenzaron a abuchear. Tomás se levantó, su figura imponente impidiendo que el caos creciera más. ¿De verdad creen que voy a permitir que un grupo de mentirosos destruya todo lo que he defendido? Su voz retumbó junto con el golpe de su bastón sobre el suelo. «Mi familia tiene sus errores, pero también mi palabra, y juro que todo cambiará». La multitud se dividía. Una parte los apoyaba, otra parecía dispuesta a seguir el juego del enemigo. La tensión era un hilo extremadamente delgado a punto de romperse. Aurora, desde la distancia, gritó con fuerza en defensa de Lucía. «Ella solo ha cuidado a quien lo necesitaba. No la juzguen sin saber». Pedro, que hasta ese momento había permanecido en silencio,
Se acercó y respaldó a Lucía con firmeza. El pueblo debe mirar más allá de los rumores. Lo que importa no es de dónde venís, sino cómo elegís luchar. La energía en la plaza cambió, y por un momento, la música folclórica pareció convertirse en un himno a la unidad frente a la adversidad. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Lucía y Tomás quedaron nuevamente solos, bajo la débil luz de las lamparitas colgantes. «Esto no va a ser fácil», confesó Tomás con voz baja, «pero después de lo que pasó hoy, debo mostrarle a mi familia y a la gente que esto es más que un capricho». Ella asintió, escuchando cómo la fuerza que tanto ella como él necesitaban se había encendido al calor de un acto común, sencillo y poderoso. «Entonces», dijo Lucía, «contame todo, desde la verdad, sin ocultar nada, porque si me vas a pedir que te acompañe, necesito saber en qué me meto». Tomás respiró profundo y con un dejo de resignación comenzó a detallar sus dudas, sus miedos y la red complicada que lo ataba a ese mundo. Entre sus palabras, una promesa salió como un fuego fundante. «Voy a pelear para que esta tierra y esta gente sean escuchadas. No solo porque quiero estar con vos, sino porque sé que es lo justo». Lucía sonrió leve, esa mezcla de tristeza y esperanza que le había enseñado a no abandonar nunca. «Entonces estamos en pie de igualdad. Vamos a derribar los muros que nos separan uno a uno». Los faroles titilaron como si el viento aprobara esa alianza. La noche envolvió al pueblo con su manto oscuro y protector, y en el centro, dos almas comenzaban a tejer un destino que exigiría coraje. Pero, allá en las oficinas lujosas de Berrondo, sus labios curvaron una sonrisa afilada. La emboscada estaba lista para caer. La jugada maestra para derribar a Tomás y con él, a todo el cambio que él representaba. La guerra no había hecho más que empezar. La noche anterior al gran festejo local, el aire parecía cargado de electricidad, como si el pueblo entero aguardara suspendido a que todo estallara. En la cocina de la casona familiar, Tomás se plantó frente al espejo, con el ceño fruncido, ajustándose la camisa para que no se notara la ligera molestia que aún le provocaba la herida oculta bajo la tela. Sabía que esa noche no solo era un acto más en su vida, era la oportunidad para romper cadenas invisibles, para enfrentar fantasmas y enemigos que se habían apoderado del control. También era el momento de enfrentar a su propia familia. «No puedo seguir escondiendo lo que siento», murmuró para sí mismo, las palabras más nerviosas de lo que quería admitir. Al otro lado del pueblo, Lucía repasaba una vez más la letra de la canción que cantaría al día siguiente. En la pequeña habitación que compartía con Aurora, la luz de la lámpara de querosén temblaba con la brisa que se colaba por la ventana. El vestido rojo que había elegido colgaba en una silla, mezclando la fuerza del color con la dulzura que ella representaba para la gente del pueblo. Aurora, con una sonrisa suave y ojos llenos de confianza, le acercó una taza de mate. «Vas a dejar a todos con la boca abierta, Lucy. Ya no solo cantás por vos, cantás por todos los que no tienen voz», dijo, y la calidez de sus palabras atravesó la incertidumbre que la joven sentía. «¿Y si me rechazan?», replicó Lucía, apretando el mate con fuerza. «¿Si las palabras no alcanzan?». Su amiga se sentó junto a ella, tomó sus manos y con firmeza respondió: «Esto es más grande que vos, oh Tomás. Vos sos el corazón que necesita este pueblo. Lo demás se va a mover». La mañana siguiente llegó envuelta en un cielo encapotado que amenazaba con lluvia, pero ni eso frenó a la gente que comenzó a congregarse en la plaza central, adornada con guirnaldas de flores silvestres y faroles colgantes que brillaban con la luz amarilla del sol que se esforzaba por asomarse. El aroma a tierra mojada todavía persistía, como un recuerdo vivo de la tormenta reciente que había limpiado el aire. Tomás llegó acompañado por un séquito discreto, pero su porte era distinto al habitual. Ya no era el hombre que se doblegaba ante imposiciones, sino alguien decidido a ser transparente. Siguió con la mirada a la multitud que a ratos murmuraba, a ratos aplaudía, pero nunca fue indiferente ante su presencia. Lucía estaba entre la gente, con el corazón latiendo rápido. Al verle cruzar la plaza, su ansiedad se mezcló con una determinación renovada.
Esa era la prueba más grande a la que se habían enfrentado juntos. Finalmente, Tomás subió al escenario improvisado. El silencio absoluto envolvió la plaza. Cada ojo lo seguía. Cada respiración parecía sincronizar con su pulso acelerado. «Amigos, vecinos, hermanas y hermanos», comenzó con voz firme. «Sé que muchos de ustedes han oído rumores, verdades a medias y acusaciones lanzadas para dividirnos. Hoy estoy aquí para hablar claro y asumir lo que muchos callan». Unos suspiros y miradas se cruzaron, y él continuó. «Esta tierra no es solo propiedad de alguno de nosotros, ni sus frutos son tesoros para unos pocos. Son el sustento, la historia y el futuro de todos los que la habitamos». Su mirada se clavó en Lucía, que sonreía orgullosa y tranquila. Y esta mujer, a quien amo sin reservas, representa mucho más que un amor prohibido. Ella representa la honestidad, la empatía y el coraje que necesitamos para cambiar lo que está mal. El murmullo creció. Parte del público empezó a aplaudir con fuerza, mientras otros seguían en silencio, dudosos o incluso descontentos. Fue entonces cuando Tomás dio un paso adelante, liberando la verdad con voz clara y convicción. «Sí, mi familia ha cometido errores. Se han cerrado puertas, quemado caminos y silenciado voces que merecen escucharse. Pero hoy renuncio a esquemas antiguos, a privilegios heredados que lastiman a nuestra gente. No puedo seguir encadenado por el temor o la indiferencia, porque más que un magnate, quiero ser un hombre justo, un defensor de quienes trabajan la tierra y sostienen este pueblo con su sudor». Un eco de aplausos sorprendió a todos. Algunos trabajadores del rancho que habían asistido, con rostros curtidos pero ojos brillantes, alzaron sus manos en señal de apoyo. Fue un gesto pequeño, pero potente, un giro inesperado en la atmósfera tensa. Entre el público, Martín fruncía el ceño, observando cómo el poder que pretendía controlar se escapaba de sus dedos. «No es más que un sueño ingenuo», gritó intentando sofocar la ovación. «El mundo no funciona así». Pero Tomás, con voz firme, respondió: «Si defender la justicia es un sueño, entonces abrazaré ese sueño con todo mi ser». «Sa». Lucía subió a su turno con pasos firmes y el pecho inflamado de emoción. El silencio regresó mientras acariciaba con la mirada a la gente, que la miraba con mezcla de sorpresa y expectativa. Al abrir la boca, su voz salió clara, profunda y llena de sentimiento. Cantó canciones de lucha, de amor y de esperanza, letras que hablaban de tierra, de gente que no se rinde, de heridas que sanan y de un futuro por construir. Su voz se elevaba y se aflojaba como una ola que iba arrastrando poco a poco cualquier barrera que separara corazones. En ese momento, muchos dejaron de lado prejuicios y por un instante solo quedó un pueblo unido por la música y la palabra. Al terminar, la plaza explotó en aplausos sinceros, algunos con lágrimas asomando, otros con abrazos espontáneos. Lucía bajó del escenario con los ojos brillantes y el corazón henchido. «Shari». No todo fue fácil ni pacífico. Mientras los días transcurrían, las tensiones familiares y sociales aumentaban fuera del alcance de las celebraciones. Martín no estaba dispuesto a ceder, y en una reunión privada con algunos miembros influyentes de la comunidad y empresarios, planeó maniobras para aislar a Tomás y desacreditar a Lucía. Al mismo tiempo, algunos sectores conservadores del pueblo voceaban contra la unión impropia, buscando detener el cambio. Pero el apoyo visible de trabajadores, vecinos y amigos como Aurora y Pedro empezó a agigantarse, mostrando una solidaridad que hacía años no se veía. Había movimientos de integración en los mercados, charlas en la iglesia y reuniones en la escuela, donde la idea de justicia social y el respeto volvían a ponerse sobre la mesa. Aurora, de pie en la puerta de la sala de primeros auxilios, miraba a Lucía con orgullo. «Vos sos la voz que necesitábamos», le dijo. «No solo curás heridas, también abrís caminos, pero tené cuidado, que en esta lucha hay heridas que no se ven». «No importa», respondió Lucía apretando su cruz de plata. «Si el amor es la herida más profunda, entonces que duela fuerte, porque vale la pena». Cha. La noche del festejo terminó con una inesperada tranquilidad.
Tomás y Lucía caminaron juntos por las calles empedradas, el brillo de la luna bañando sus figuras, tan distintas y sin embargo tan unidas. «Pensé que nunca podría mirar el futuro sin miedo», dijo Tomás tomando la mano de Lucía. «Pero hoy siento que por fin puedo hacerlo». Lucía apretó su mano y apoyó su cabeza en el hombro ajeno. «No va a ser simple ni fácil, lo sé. Pero estamos en pie de igualdad, ¿no? Unidos vamos a derribar uno a uno esos muros que nos han separado toda la vida». Tomás suspiró, reflexionando. «He decidido algo», dijo con voz baja, como confesando un gran secreto. «Voy a renunciar parcialmente al control absoluto del rancho y a las imposiciones familiares. Quiero vivir, aunque sea un poco, esa vida sencilla que tú y yo soñamos. No puedo ser el hombre que siempre esperaron, pero sí el que quiero ser». Ella lo miró con ternura y una sonrisa tímida. «Entonces vamos a construir eso juntos, con miedo, valentía y mucho amor». Se quedaron en silencio, escuchando los últimos ecos de la fiesta, mientras los primeros rayos de sol asomaban en el horizonte. La guerra no había terminado, pero aquella noche, bajo un cielo que parecía limpiar las heridas del pasado, dos almas hablaron en un idioma que solo el corazón podía entender. El amor y la justicia se habían convertido en su mayor batalla, y en esa lucha ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. La plaza todavía olía a tierra mojada, cuando una suave llovizna comenzó a caer, casi como un suspiro que aliviaba la tensión que había quedado suspendida en el aire. Los faroles prendidos esparcían una luz cálida que competía con los pequeños reflejos plateados que trazaban las gotas en las piedras centenarias. Lucía, envuelta en su vestido rojo que aún conservaba el aroma a flores silvestres, caminaba despacio entre la multitud, sintiendo cómo cada mirada se posaba en ella, ya no con recelo, sino con respeto y una rara mezcla de curiosidad y admiración. Tomás la esperaba al pie del escenario improvisado, con la camisa un poco más remangada y una sonrisa que parecía romper años de distancia invisible. Al verla avanzar, su corazón latió más apurado, pero esta vez no había miedo, sino una certeza tranquila, casi radiante. Cuando sus dedos se entrelazaron con los de ella, ambos supieron que algo había cambiado para siempre. «No puedo creer que hayas cantado así», susurró Tomás, mientras se abrían paso entre la gente que lentamente comenzaba a dispersarse, dejando un espacio solo para ellos. «No fue solo mi voz», respondió Lucía mirando sus ojos verdes con ternura. «Fue la voz de todos los que lucharon para que este momento fuera posible». Se detuvieron bajo el pórtico de la plaza, donde la lluvia se intensificaba, convirtiendo el suelo en un espejo opaco que reflejaba sus figuras silueteadas por la luz amarillenta. Sin decir más, Tomás acercó su rostro para rozar la frente de Lucía con la suya, ese gesto pequeño que contenía mundos de promesas y silencios compartidos. Shiu. Esa tarde, después de que las últimas charlas se disolvieran y los vecinos regresaran poco a poco a sus casas, la comunidad comenzaba a mostrar señales claras de reconciliación. El mercado, que días atrás había sido escenario de murmullos y miradas despectivas, ahora respiraba un aire distinto. Los puestos de verduras y artesanías brillaban con más colores, y entre la gente circulaban risas sinceras y saludos cálidos. Pedro, el viejo peón que durante años había trabajado con Tomás y a quien él había prometido cuidar, se acercó a Aurora mientras ésta organizaba algunos paquetes con medicinas y alimentos para las familias más necesitadas. «¿Viste, Aurora? Esto no es solo una fiesta. Es como si el pueblo despertara, después de tanto tiempo de oscuridad», dijo Pedro mirando al horizonte, donde el sol lograba imponer claridad entre las nubes. Aurora asintió, guardando silencio por un momento antes de responder. «Sí, y no es casualidad. Mientras hubo quienes dudaron, otros apostaron. Apostaron por la verdad, la justicia y sobre todo por el amor». En la casona grande, Tomás se sentó en el viejo sillón de madera que había pertenecido a su padre. Las paredes aún parecían susurrar los ecos de las discusiones y los reproches, pero esa noche estaban diferentes. Él había dejado a un lado la coraza del heredero intocable. En sus manos,
Sostenía un sobre con la carta que había entregado a su madre esa mañana, en la que renunciaba a parte de su poder para dar paso a un futuro más equitativo. Al entrar Lucía, con el cabello todavía algo húmedo por la lluvia, tomó asiento a su lado sin decir palabra, apoyando su cabeza en el hombro de Tomás. Él cerró los ojos un instante, disfrutando la quietud, la sensación de estar en casa, no solo en un lugar, sino en un alma. «¿Sabes?», murmuró ella. «A veces creo que esta tormenta fue necesaria para limpiar todo lo que ya no sirve». Tomás sonrió, rozándole la mejilla con la yema de los dedos. «Y vos sos mi lluvia, Lucy, la que me hace crecer aunque duela un poco». La noticia de la declaración pública y la renuncia parcial de Tomás recorrió el pueblo, y con ella las últimas resistencias. Algunos seguían murmurando en las esquinas, pero la mayoría comenzaba a esperarlo, a creer en la idea de que un cambio real era posible. Incluso Martín había dejado de figurar en las reuniones más importantes, desplazado por voces que pedían unidad. Aquel mismo día, en la escuela, las maestras organizaron una reunión para hablar con las familias sobre lo que había ocurrido. Aurora, con su incansable entusiasmo, fue invitada para contar sobre la labor de Lucía y la transformación que se gestaba. «Es un momento para aprender y crecer», les dijo a los presentes, «porque el respeto y el amor no entienden de clases ni de apellidos. Ustedes, como padres, son los primeros en mostrar que la unión hace la fuerza». Los niños, desde sus bancos gastados, escuchaban embobados, y para Lucía, que estaba sentada en primera fila, cada cara inocente fue un recordatorio de por qué valía la pena luchar. Ya. Al caer la tarde, cuando el sol terminaba de descender tras las montañas lejanas, Lucía y Tomás decidieron salir a caminar por el campo cercano al pueblo. El aire llevaba humedad todavía, pero los aromas eran dulces, a hojas mojadas, a madera, a pasto recién cortado. La lluvia se abrió paso de nuevo, más intensa ahora, pero esta vez ellos no buscaron refugio. «¿Sabes qué siento?», comenzó Lucía, contemplando el resplandor de los relámpagos a lo lejos. «Que cada gota es como una bendición, lavando no solo la tierra, sino también nosotros». Tomás la tomó de la mano con firmeza. «Después de todo lo que pasó, caminar bajo la lluvia con vos es un símbolo de libertad, de que podemos decidir quién es ser». Los dos avanzaron con pasos lentos, como si llevaran encima el peso de años, sin poder ser ellos mismos. Sus ropas se empapaban, sus cabellos se pegaban a sus rostros, pero nada importaba. En la tormenta no había máscaras, ni prejuicios, ni reglas. Lucía se apoyó por un momento en el pecho de Tomás, sintiendo el latido fuerte y seguro. «Nacimos para esto, ¿no? Para amar sin cadenas». Tomás cerró los ojos y asintió, dejando que la lluvia fuera testigo de su promesa. «Sí, y ahora queremos construir un futuro donde el amor sea el único mandato». Ya en casa, la noche los encontró sentados frente a la ventana. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero adentro había un fuego pequeño que calentaba la estancia. Lucía se apoyó en la mesa y pidió otro mate mientras Tomás la miraba con aquella expresión que mezclaba orgullo, amor y un poco de incertidumbre por lo que vendría. «¿Y cómo le vamos a contar a todos lo que realmente significa esto?», preguntó ella, señalando con un gesto amplio el rancho, el pueblo, las familias divididas y, sobre todo, los sueños. Tomás la tomó de la mano y con voz decidida respondió, con valentía y con la verdad, porque nadie puede derribar lo que está construido con amor y respeto. Va a costar, sí, pero nadie dijo que los caminos valiosos fueran fáciles. Silencio. Solo el murmullo distante de la lluvia en el techo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Vamos a caminar juntos entonces, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo lo que sea, porque al final es el amor el que nos hace libres». «Tráense». Mientras la madrugada se asomaba, Panamá y Poroto, los perros de la familia, entraron al cuarto describiendo su acostumbrado desorden, sacudiendo la alfombra y tirando un par de sobres viejos de la mesa. Rieron juntos, como niños, libres por primera vez. El amanecer los encontró todavía despiertos, con la certeza de que aunque la guerra no hubiera terminado del todo, ya habían ganado la batalla más importante, la de no dejar que sus heridas,
sus diferencias, ni los prejuicios apagaran su amor, ni su sueño de justicia. La lluvia continuó su canto afuera, arrullándolos, renovando la tierra y sus esperanzas. Lucía y Tomás, aunque diferentes hace un tiempo, ahora eran dos almas entrelazadas, libres y fuertes, caminando hacia un futuro que ellos mismos estaban dispuestos a construir, paso a paso, gota a gota. «¿Bailemos bajo la lluvia?», propuso Lucía levantando la vista con una sonrisa. «Siempre», contestó él, tomando su mano para guiarla al centro del pequeño espacio del cuarto. El amor que surgió en medio de las tormentas de sus vidas ahora se expandía suave, firme, como el murmullo constante del agua que nunca deja de caer, pero que finalmente limpia, nutre y da vida. Bajo la lluvia, libres, juntos, al fin,